Esto se los cuento aún con mucho temor de que pueda volver a ocurrir, pues esto me sucedió hace muy poco tiempo. Mi nombre es Rubén y todo empezó una madrugada cuando recibí una llamada a mi celular. Eran como eso de las 3 de la mañana. Era un número desconocido, así que evidentemente no respondí. Pero insistieron 3 veces más. Así que decidí contestar, ya que pensé que tal vez era alguna emergencia. Pero al contestar me respondió un señor muy enojado, diciéndome que parara ya de llamarlo, que esas bromas eran de muy mal gusto y más en esas horas de la madrugada, que quién era o qué quería de él. A lo que yo reaccioné muy confundido, pues yo no sabía quién era ese señor y ni siquiera tenía su número. Jamás le había llamado. En pocas palabras, no sabía de lo que me estaba hablando. Yo le respondí diciéndole que no tenía idea de qué me hablaba, que yo estaba dormido y que jamás le marqué, que se debió haber confundido de número. Pero me insistió muy molesto, y que no me hiciera el tonto, que por lo menos ahora sí había dicho algo, pues en las otras llamadas solamente se escuchaban ruidos como de alguien ahogándose. Así me lo describió el señor. Yo ya no quería seguir discutiendo. Simplemente le dije que le ofreció una disculpa y que ya no sucedería, y le colgué. De inmediato revisé en mi celular los números marcados, y ahí se me heló la sangre, pues en efecto, había 4 llamadas hacia ese celular, a partir de las 2 de la madrugada. Todas habían durado menos de 20 segundos. Yo estaba muy confundido y asustado, pues era obvio que yo no había realizado esas llamadas. Mi celular siempre lo dejo en el buró al lado de mi cama, y vivía solo, así que no me explicaba quién había hecho esas llamadas. La noche siguiente pasó exactamente lo mismo, pero con otro número. Esta vez me llamó una mujer, también muy molesta, pidiéndome que dejara de marcarle, o si no me denunciaría con la policía. Yo nuevamente le expliqué que yo no había sido, que si me podía decir por favor qué fue lo que escuchó en esas llamadas. La mujer por alguna razón me creyó, y me comentó que solo se escuchaban como quejidos de alguien, que ella pensó que le estaban haciendo una broma. Yo estaba muy desconcertado. Cuando colgué nuevamente chequé las llamadas y, en efecto, justo a las 3 de la mañana, habían llamado 2 veces a ese número desde mi teléfono. Toda esa noche no pude dormir. Al día siguiente decidí dejar mi celular viejo grabando, desde un ángulo donde se viera mi cama, y obviamente el buró donde yo siempre dejaba mi celular. Y así fue. Pero esta vez, no me despertó una llamada de alguien molesto, sino otra cosa peor. El fuerte golpe del celular que dejé grabando, cuando cayó sin explicación al piso. Yo de inmediato abrí los ojos y prendí mi lámpara, y chequé qué había sido ese golpe. Cuando volteé a ver el celular que dejé grabando, noté que ya no estaba ahí. Estaba tirado en el piso. Yo corrí a levantarlo y puse el video que grabó esa madrugada. Amigos, nunca lo hubiera hecho, pues a las 2:55 de la mañana se puede ver en el video una silueta negra que me observaba dormir, parado justo al lado de mi cama, frente al buró donde dejo mi celular. En eso desapareció de la toma y reapareció de golpe enfrente de la cámara, tumbando de un golpe el celular. Aquello no tenía rostro. Simplemente era como una sombra o una silueta que se desvanecía. Yo tomé mis cosas y salí corriendo de ahí. Me fui a quedar a casa de mis padres esa noche. Al día siguiente, cuando les conté lo que me sucedió, mi madre me dijo que tal vez era un ente, un poltergeist o un demonio que habitaba en el departamento. Ella era muy religiosa y sí cree en todas esas cosas. Me dijo que llevara a un sacerdote a bendecir el lugar o que me mudara de ahí. Yo la verdad preferí tomar mis cosas e irme con mis padres en lo que encontraba otro lugar para vivir. Después de eso ya nunca me pasó nada extraño. Hasta ahora. Tal vez ese ente siga ahí, esperando a sus próximos huéspedes. Yo vivía sola en una casa que rentaba a las afueras de Pensilvania. Soy mexicana, pero en ese entonces me mandaron para allá con visa de trabajo,
desde la empresa para la que yo trabajaba por un periodo de 6 meses. Recuerdo que al llegar a Pensilvania, me asignaron esa casa a las afueras de la ciudad. Yo no entendía cómo me podían haber puesto en una casa tan grande y bonita, pues la empresa era la que pagaba la renta y pensé que me darían algún departamento pequeño, mucho menos costoso. Pero después entendí el por qué esa casa tenía tan baja la renta. Los primeros días fueron muy tranquilos. La casa está rodeada de árboles entre el bosque, y los vecinos están a muchos metros de distancia. Era una zona muy pacífica y bonita, hasta que un día yo ya me estaba alistando para dormir. Era eso de las 10 de la noche, cuando de pronto recibo una llamada al teléfono de la casa. Algo que se me hizo muy extraño, pues solo mi familia en México tenía el número, pero ellos siempre me llamaban directo al celular. Yo contesté de todos modos, pero al otro lado de la línea solo escuché ruidos como del bosque, seguido de una respiración lenta. Yo pregunté en inglés, ¿hola?, pero no recibí respuesta. Así que colgué de inmediato, pues pensé que era alguien jugándome una broma y yo ya estaba muy cansada para eso. Pero no pasaron ni 5 minutos, cuando de nuevo timbró el teléfono. Yo volví a contestar y de nuevo esa misma respiración. Le respondí nuevamente, si no dejas de molestar voy a llamar a la policía. Pero entonces escuché esa voz de hombre susurrando, diciéndome en inglés, te estoy viendo. Me gusta tu pijama roja. Yo sentí ardor en todo mi pecho. Se me erizó toda la piel. Yo solté el teléfono y corrí por mi celular para llamar a la policía, quienes llegaron casi de inmediato. Revisaron la zona, pero no encontraron a nadie. También revisaron las cámaras de seguridad de la casa y las cámaras que habían en la zona, pero nadie aparecía en ellas. Era algo muy extraño en realidad. Pasaron unos días de ese suceso, y otra vez yo estaba a punto de irme a dormir cuando sonó el teléfono. Esta vez yo tenía miedo de contestar, pero lo hice. Y cuando contesté, de nuevo esa voz masculina susurrando, voy a entrar por ti, si no te vas de mi casa, y lo vas a lamentar. Yo le respondí enojada que me dejara en paz, que llamaría de nuevo a la policía y en cuestión de minutos estarían aquí. A lo que me respondió, para cuando ellos lleguen, tu cuerpo ya va a estar en partes, esparcido por el bosque. No puedo explicar lo que sentí en ese momento y aún sigo sin poderlo. El terror es algo indescriptible. Colgué de inmediato la llamada y desconecté el teléfono. Pero en lo que iba caminando hacia mi cuarto para tomar mi celular, vi por la ventana a un hombre, parado afuera de la casa. Se perdía en la oscuridad del bosque. Estaba viendo hacia mi ventana, completamente vestido de negro. Yo corrí a encerrarme en el cuarto y llamé de nuevo al 911. Esta vez ellos tardaron un poco más en llegar y me dijeron que me encerrara en el baño, en lo que la policía llegaba. Yo seguía hablando con la operadora, quien intentaba tranquilizarme, pero en eso escuché que alguien abría la puerta de abajo. Era inconfundible, pues era de madera y rechinaba demasiado al abrirla o cerrarla. Yo estaba llorando, contándole lo que estaba escuchando a la operadora. Ella me decía que la policía no tardaría en llegar y que guardara la calma. Pero eso era imposible, pues ahora se escuchaban las pisadas en las escaleras. Fue algo tan real que aún recuerdo cómo sonaban aquellos pasos. Yo vi toda mi vida pasar, cuando de pronto escuché las sirenas de la policía. Fue una bocanada de aire fresco para mí. Escuché cómo entraron corriendo a la casa, y yo pensé que se iban a topar de frente con el tipo que me estaba acosando, pero cuando llegaron a mí me dijeron que el lugar estaba despejado, así como toda la zona. ¿Cómo era eso posible? Si yo mismo lo había visto y escuchado segundos antes de que ellos entraran. Esa noche yo ya no quise quedarme ahí. Llamé a la empresa para la que trabajaba y le expliqué mi situación. Ellos me rentaron un departamento en la ciudad y al día siguiente un compañero de trabajo me llevó a esa casa a recoger todas mis cosas.
Cuando me asomé por la ventana, vi a mi compañero platicando con una señora. Salí de la casa y me contó que nadie nunca dura en esa casa, que antes ahí vivía un hombre que era exmilitar, que no hablaba con nadie y era muy extraño. Falleció ahí mismo en el sótano de la casa. Él mismo se había quitado la vida. Y que desde entonces, cuando quisieron vender la casa, las personas que se mudaban no duraban mucho tiempo, pues alguien los acosaba con llamadas. Todos los vecinos sabían que era él, pues piensan que no quiere que nadie viva ahí, porque su alma sigue habitando esa casa. Me dijo que yo no era la única que lo había visto. Otros inquilinos también pudieron verlo y fueron acosados por él. Por eso la renta era tan baja. La señora terminó la historia diciendo: ya deberían de demoler esa maldita casa. En fin, ya no supe qué pasó, pues yo ya vivo en México otra vez. Pero esa fue sin duda una amarga experiencia. Una noche yo estaba solo en casa y hablaba por celular con mi novio. Estábamos platicando normal y riéndonos, cuando de pronto se empezaron a escuchar ruidos extraños en la línea. Yo le pregunté si había escuchado eso y me respondió que sí, que tal vez la línea estaba fallando, pero aún así seguimos hablando, cuando de nuevo se volvieron a escuchar esos ruidos. Pero esta vez se escuchó una voz de una mujer con voz llorosa. No se podía distinguir muy bien, pues esos ruidos se seguían escuchando de fondo, pero la voz era muy clara. Entre llanto decía: te quiero, amiga, te quiero, seguido de un pequeño lamento. Nosotros nos quedamos callados por unos segundos. Yo tenía la piel de gallina. Mi novio me preguntó: Katy, ¿qué fue eso? Yo, riéndome de los nervios, le contesté: no tengo idea. Él me preguntó que si estaba sola y yo le respondí que sí. Él también vive solo, así que tampoco fue nadie que estuviera con él. Así que alguien, o algo, había logrado interferir en nuestra llamada. Yo sentí escalofríos y le dije que mejor ya me iría a dormir, que mañana habláramos. Y así fue. Tenía como una hora de haberme quedado dormida cuando de pronto sonó mi celular. Yo respondí, y era una amiga llorando, diciéndome que nuestra mejor amiga Carla había fallecido esa mañana, que su mamá le había hablado que la habían encontrado en su casa, colgando del cuello en una soga. Recibir una noticia así es traumático, pero el saber que mi amiga ya sin vida se despidió de mí a través de una llamada lo fue aún más. Sin duda es lo más triste y escalofriante que me ha pasado en la vida. Esta es sin duda la peor llamada que hasta ahora he recibido. Me llamo Ernesto y vivo en México con mi esposa. Una noche a eso de las 11:30, mi esposa y yo estábamos viendo una película antes de dormir, cuando de pronto recibí una llamada a mi celular. Lo que se me hizo extraño no fue únicamente que era un número desconocido, sino que también la alada no era de México. Mi esposa me dijo que no respondiera, pero yo tenía la mala costumbre de responder todas las llamadas, incluso aunque fueran desconocidas, así que esa no fue la excepción. Respondí y del otro lado nadie contestaba, pero se escuchaba a una chica gritar, pidiendo ayuda, y a unos hombres gritando también, seguido de golpes y muchos ruidos. Parecía que le estaban golpeando. La chica lloraba y gritaba desesperadamente. Aquello era lo más turbio que jamás había escuchado. Puse el celular en altavoz para que mi esposa escuchara. Eran tan espantosos esos gritos y golpes que mi esposa empezó a llorar. Me dijo que llamara a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Ni siquiera sabía de dónde me estaban llamando, ni quién era la persona que necesitaba ayuda, ni por qué me había llamado a mí. Aquello siguió escuchándose, cuando de pronto un hombre dijo: eso te pasa por zapa, con un acento diferente, no sé si colombiano o venezolano, seguido de un fuerte golpe que hizo que la chica dejara de gritar. Mi esposa y yo nos quedamos paralizados, pues no sabíamos si habían acabado con su vida. Mi esposa me gritó que colgara ya, pero yo estaba como en shock, cuando de pronto ellos colgaron.
Después de reaccionar, yo chequé la alada de ese celular. Y en efecto, era un número de Colombia. No supimos por qué nos había llamado a nosotros. Mi esposa decía que tal vez ella quería llamar a su familia o a la policía, pero que la descubrieron. Y al forcejear con el teléfono se había marcado por azar a mi número. La verdad yo no lo sé. Y por supuesto que reportamos lo que había pasado a la policía mexicana, pero no creo que hayan hecho mucho para ayudar. En fin, nunca supimos quién era la chica, ni si siga con vida. Lo que sí sé es que desafortunadamente, a mi esposa y a mí, nos tocó ser testigos de cómo presuntamente le quitaron la vida a alguien. Hola, me llamo Estefanía y esta historia es algo extraña, pero en realidad me pasó, y es algo que hasta la fecha no puedo entender. Verán, una tarde yo me encontraba caminando hacia mi casa cuando de pronto recibí una llamada a mi celular, de un número que era de 5 dígitos repetidos. A mí se me hizo muy extraño, pues según yo no existen números telefónicos así. Fue tanta mi intriga que decidí responder. Al principio solo se escuchaba ruido como de la calle, pero nadie respondía. Yo continuaba preguntando, bueno, hasta que por fin alguien me respondió. Hola. Yo me quedé sorprendida, pues esa voz era idéntica a la mía. Le pregunté, ¿quién habla? Y me respondió, Estefanía, ¿cómo tienes mi número? Yo le respondí que ella era la que me había llamado, y le regresé la pregunta de que cómo tenía mi número. Pero me dijo algo molesta, que ella fue quien recibió la llamada desde mi número, y que ya no le marcara, y después colgó. Yo me quedé pensando en lo extraña que había sido esa situación. Que la chica tuviera mi misma voz y se llamara igual que yo, se me hizo mucha coincidencia. Así que decidí volver a marcarle para averiguar, pero la llamada ya no entró. Me decía que el número estaba incorrecto, que no existía. Ya nunca pude volver a comunicarme con ese extraño número, ni con esa persona. Ni supe cómo fue que eso pudo suceder. Como les comento, fue algo muy extraño y sin explicación. Al contarles esto a mis amigos, muchos tenían la teoría de que había hablado con mi yo de otra realidad, de otro universo. Eso se me hizo muy loco, pero pensándolo bien, no es tan descabellado, pues ni siquiera conocemos qué hay afuera de nuestro planeta, y mucho menos de nuestro propio universo. ¿Ustedes qué opinan que pasó? Me gustaría saberlo en los comentarios. Gracias por escucharme. Esta fue la llamada más extraña que he recibido en toda mi vida. Aún me cuesta trabajo creer que a mí me sucediera. Recuerdo que esa noche me encontraba solo en casa. Tenía 17 años y aún vivía con mis padres, pero ellos no se encontraban en casa. Yo estaba jugando videojuegos, cuando de pronto recibí una llamada a mi celular. El número era el de mi abuelo. Yo contesté algo asustado, y del otro lado solo se escuchaba como si alguien tratara de hablar, de decir algo, pero no podía, como si le faltara el aire o algo parecido. Yo pregunté, ¿abuelo? Pero en ese momento colgó. Cuando regresé la llamada respondió la contestadora diciendo que ese número se encontraba apagado. Yo me quedé muy asustado y con incertidumbre, pues mi abuelo había fallecido hace un mes, y en su ataúd pusieron sus anillos y también su teléfono. Nunca pude entender cómo fue que se realizó esa llamada, si se cruzó la señal de otra llamada o si en realidad era él, que quería decirme algo o despedirse de mí. Me llamo Francisco Alcázar y esto me pasó hace muy poco. Recibí varias llamadas de un número desconocido esa noche, entre las 12 y 3 de la madrugada. Fueron más o menos 5 llamadas entre esas horas, pero cuando respondía nadie contestaba. Solo escuchaba risas de niños como burlándose de mí. Yo les reclamé que dejaran de marcarme o iba a levantar el reporte, y después de eso solo les colgaba. Pasó el tiempo, y seguí recibiendo las llamadas, con esas mismas risas de fondo, hasta que marté pues no me dejaban dormir. Así que al colgar el teléfono decidí volver a marcar, para ver si sus padres atendían el teléfono,
Y así fue. Me respondió una mujer. Se escuchaba como si se acabara de levantar y me dijo: ¿Quién habla? Yo le respondí lo siguiente: Buenas noches, señora. Disculpe que la moleste, pero sus hijos me han estado marcando al teléfono, haciéndome bromas y no me dejan dormir. Me da pena tener que llegar a esto, pero no encontré otra manera para hacer que se detengan. Del otro lado hubo silencio. Yo pregunté si seguía ahí. La señora me respondió preguntando que si estaba seguro de lo que estaba diciendo, que le dijera qué había escuchado exactamente cuando me marcaron. Yo le respondí que sí estaba seguro, que solo se escuchaban las risas burlonas de 2 o más niños, que no decían nada, solo se reían y después colgaban. Al otro lado del teléfono, escuché que la señora empezó a llorar. Yo no entendía nada. De pronto ella me dijo: Discúlpame, de verdad. Yo vivo sola, pues mi esposo se separó de mí después de que mis 2 hijos, de 6 y 7 años, fallecieran en un accidente en nuestra propia piscina. Estoy segura de que son ellos los que te marcaron, pues solían hacer bromas por teléfono. Yo no sabía qué responderle. Estaba muy asustado, para ser honesto. Simplemente le dije: No se preocupe, señora. Disculpe que la haya despertado. Buenas noches. Colgué y decidí apagar mi celular. Esa noche batallé mucho para conciliar el sueño, y ya después nunca volví a recibir llamadas de ese número. Pero es sin duda algo que se me quedó grabado por el resto de mi vida.